Bien. Ahora comenzamos entonces a la clase. Bien. Ahí está, espero que puedan ver todos bien. Bueno, vamos a ver entonces el movimiento oscilatorio, ¿sí? Los movimientos que hemos visto hasta el momento sería el movimiento de traslación, ¿no es cierto? Si tenemos un cuerpo rígido o una partícula, un cuerpo rígido, entonces se traslada y todos los puntos tienen la misma velocidad porque admitimos de que el cuerpo es un cuerpo rígido. Después vimos el movimiento de rotación. Entonces, en el movimiento de rotación, todos los puntos tenían la misma velocidad angular girando alrededor de un eje fijo. Mezclamos los dos movimientos, el de traslación y rotación, en la rototraslación. Entonces, ahí era la traslación del eje del centro de masa y la rotación alrededor del centro de masa. Pero el movimiento de traslación y el de rotación son dos movimientos de los movimientos que tiene cualquier cuerpo en la naturaleza. Otro movimiento muy importante es el movimiento oscilatorio. Todo vibra, o sea, vibramos. Estamos compuestos por átomos y los átomos oscilan. Entonces se vibra. Vibramos como persona a una determinada frecuencia. Bueno, hay una oscilación cuando hay un movimiento sísmico, hay una oscilación cuando está pasando un camión y oscila el edificio. Hay una oscilación cuando estamos sobre un columpio, cuando tenemos un péndulo, cuando colgamos un cuadro y lo movemos. Entonces todo representa, o sea, cuando vamos en el auto, ¿sí? y oscila la carrocería, intentamos que no oscile, pero cuando los amortiguadores ya están bastante malos, oscilan. Entonces, en todo hay un movimiento importantísimo que sería el movimiento oscilatorio. De ese movimiento oscilatorio nosotros entonces vamos a ver el movimiento, no sé por qué no se me cambia, ahí está. De todos esos movimientos, entonces vamos a ver el movimiento armónico simple. Pero antes de definir el movimiento armónico simple, vamos a definir lo que es un movimiento periódico. Un movimiento periódico, habitualmente se dice que el movimiento es periódico cuando se ha cumplido un ciclo, ¿sí? Pero se cumple un ciclo, pero bajo ciertas condiciones. Es decir, cuando el tiempo que transcurre, el periodo es el tiempo que ha transcurrido en donde se vuelven a repetir las mismas condiciones de movimiento. Porque puede transcurrir un ciclo, pero puede ser que la velocidad vaya disminuyendo. Entonces, se cumple el ciclo, pero cuando se pasa por ese mismo punto, se pasa con la misma velocidad y la misma aceleración. Es decir, se vuelven a repetir las mismas condiciones de movimiento después de un periodo de tiempo, o después de un lapso de tiempo. Eso es un movimiento periódico. Entonces, vamos a elegir para poder representar la ecuación de la elongación, porque ustedes lo que tienen que buscar siempre, cada vez que están hablando de un movimiento, es cuál sería la posición en función del tiempo. Entonces, ¿quieren saber eso? Bueno, de todos los movimientos oscilatorios, lo que vamos a elegir va a ser el de el sistema masa-resorte, y el sistema masa-resorte horizontal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El sistema es un sistema ideal. Tenemos un resorte, que es un resorte ideal, es decir, inextensible y sin peso. ¿Y qué significa que sea ideal? Que no es deformable, que sigue la ley de Hooke. Entonces, que cada vez que se estire ese resorte, vuelve otra vez a su posición de equilibrio. O la masa que está sujeta al resorte se desliza sobre una superficie horizontal y sin fricción. Entonces, cuando a ese resorte de la posición X, que sería X igual a 0, que es la posición de relajación, ¿sí? Cuando a esa masa se la separa de su posición de equilibrio, se lo estira una cierta distancia, entonces el sistema masa-resorte, o sea, la masa comienza a oscilar debido a una fuerza que es la fuerza restauradora.
La fuerza restauradora es la que intenta volver a la masa a su posición de equilibrio. Por lo tanto, si nosotros, ¿qué pasa entonces? El cuerpo comienza a oscilar entre dos posiciones. Al no haber ninguna fuerza retardadora, como una fuerza de retardo viscoso, que puede ser la fricción, ¿qué es lo que va a hacer siempre el cuerpo? Oscilar entre esas dos posiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa por el punto medio, lo hace con una velocidad tan grande que vuelve, sigue el movimiento hasta que se comprime, ¿no es cierto? Se detiene nuevamente, entonces la velocidad es cero en ese extremo y vuelve otra vez a estirarse, ¿sí? Eso lo va haciendo en un tiempo igual a un periodo, el de ir y volver otra vez a la misma posición de equilibrio. Entonces, la fuerza que actúa acá es la fuerza restauradora. Por la segunda ley de Newton, les queda que la sumatoria de la fuerza es igual a m por a, ¿sí? Y esa fuerza restauradora es igual a menos k por x, que es igual entonces a m por a, ¿sí? Si nosotros expresamos a A como la derivada segunda de la posición respecto del tiempo, 2 veces, ¿sí? Entonces, y dividimos todo por m, ¿qué es lo que les queda? Les queda una expresión en donde les dice que la derivada segunda de la posición respecto de t 2 veces, es decir, la aceleración, es proporcional a la posición cambiada de signo. Es decir, les queda igual a menos k sobre m por x. La constante de proporcionalidad es k sobre m. Ya vamos a ver lo que representa. Pero esa expresión en donde la aceleración es proporcional a la posición cambiada de signo es lo que se llama la ecuación del oscilador armónico. Si una oscilación, un sistema oscilante, cumple con esa ecuación, entonces significa que el movimiento oscilatorio se llama movimiento armónico simple, ¿sí? Si no es un sistema oscilante cualquiera. Ustedes ponen a oscilar un péndulo y ese péndulo oscila, es un movimiento oscilatorio. Pero no es un movimiento armónico simple. ¿Cuándo lo es? Cuando la aceleración es proporcional a la posición cambiada de signo. Entonces, para poder encontrar la posición X, lo que hace es, se resuelve esa ecuación diferencial. La ecuación diferencial, cada vez que ustedes, por ejemplo, en el caso del movimiento rectilíneo uniforme, ustedes lo que han hecho es decir, bueno, a ver, la velocidad es constante. ¿A qué es igual a la velocidad? La derivada de x respecto de t. Entonces, de ahí, ¿qué hacían? Encontraban x. ¿Qué hacían para encontrar x? Integraban. ¿Sí? Bueno, lo que han hecho ahí es resolver una ecuación diferencial que se llama ecuación diferencial de variables separables. Pero, en nuestro caso, esa ecuación diferencial que tienen, que es la derivada segunda de x respecto de t 2 veces más k sobre m por x igual a 0, es una ecuación diferencial de orden 2. Para poder resolverla, todavía no lo conocen, no saben, entonces, porque eso lo van a ver en el análisis 2, entonces vamos a encontrar la solución de esa ecuación, pero a través de dos maneras diferentes. Una de ellas es la siguiente. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar una función x cuya derivada segunda sea igual a la misma función, cambiada de signo, ¿sí? Entonces tienen que elegir qué función puede ser esa. Y, por ejemplo, ustedes tienen la función exponencial, ¿sí? Que al derivarla por segunda vez sigue siendo la misma función. El problema es que si es exponencial negativa, la primera derivada es negativa, pero la segunda, ¿cómo va a ser? Positiva. Por lo tanto, no cambia de signo. Yo necesito una función cuya derivada segunda cambie de signo y sea la misma función. Entonces, ¿eso qué lo cumple? Las funciones senos y cosenos. Entonces, la función, vamos a trabajar con la función coseno en este caso, pero si lo hacen con el seno es exactamente lo mismo. Entonces, mi solución de esa ecuación diferencial es x igual a coseno de t, ¿sí?
Pero ponemos θ en función del tiempo, entonces ¿a qué es igual? El X es igual a coseno de omega t. ¿Sí? Esa sería la solución, la posible solución que verifica la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero a la vez, si a esa coseno de omega t lo multiplicamos por A, el resultado no se va a variar más que la amplitud, porque el A, que es lo que sería, el coseno de omega t estaría comprendido entre -1 y 1. Si lo multiplicamos por A, lo único que cambia es la amplitud, nada más, de la oscilación. Entonces, la expresión x igual a A por el coseno de omega t sigue cumpliendo con la misma ecuación diferencial. ¿Sí? Por lo tanto, la podemos tomar como una posible solución. Si además al ángulo, que es omega t, le sumo phi, tampoco me modifica la solución. O sea, sigue cumpliéndose de que la derivada segunda sea igual a la misma función cambiada de signo. Entonces, podemos decir en forma general que la ecuación del movimiento armónico simple, la ecuación de la elongación o de la posición del movimiento armónico simple, la podemos expresar como A por el coseno de omega t más phi, en donde A se le llama la amplitud del movimiento, que sería la amplitud de la oscilación. Mientras que omega t más phi, acá se ha corrido, pero en realidad omega t más phi, todo eso es la fase, en donde phi es la fase inicial del movimiento, ¿sí? Bien, esta ecuación es la ecuación del más, que es del movimiento armónico simple. Pero ese movimiento, como les expliqué, cualquier tipo de movimiento oscilatorio es un movimiento oscilatorio. Cuando cumple la ecuación del oscilador armónico, en donde la aceleración es igual a la posición cambiada de signo, proporcional a la posición cambiada de signo, entonces ese movimiento oscilatorio pasa a llamarse movimiento armónico simple. ¿Por qué armónico? Porque en la ecuación de la elongación aparecen las funciones armónicas, que son el seno y el coseno. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué es simple. Bien, fíjense que si yo de acá, de esta expresión, derivo para encontrar la velocidad y después vuelvo a derivar para encontrar la aceleración, tanto la velocidad como la aceleración me van a quedar en función de las funciones armónicas, de senos y cosenos. Entonces yo puedo encontrar valores máximos de la velocidad, de la posición y de la aceleración. ¿Cuál es el valor máximo de la posición? La amplitud. ¿Sí? Es lo que se estira originalmente ese resorte para que comience a oscilar. Eso sería la amplitud. ¿Cuál es el valor de la velocidad máxima? Y es cuando el seno del ángulo vale 1. ¿Y a qué equivaldría eso? A menos A por omega. ¿Sí? Porque esto se les hace 1. ¿Y cuando la aceleración es máxima? Cuando el coseno del ángulo vale 1 también. Entonces el valor de la aceleración máxima es menos A por omega al cuadrado. ¿Sí? Y acá tienen las gráficas de la posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Entonces, fíjense, en este caso, ¿qué sería la fase inicial? Acá, para este caso, la fase inicial es 0. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a considerar el tiempo t igual a 0, ¿dónde se encontraba la posición? En la máxima elongación es A. ¿Sí? Entonces eso me indica de que la fase inicial es 0. ¿Cuándo la fase inicial sería distinto de 0? Cuando yo empecé a tomar el tiempo, por ejemplo, ya había empezado a oscilar. Entonces, por ejemplo, lo tomo a la mitad de camino. ¿Ven? Entonces, a partir de un determinado punto, estoy tomando el tiempo. Entonces, ahí la posición no está en su máxima elongación, sino que ya han transcurrido un determinado espacio. ¿Sí? Entonces, para este caso, la fase inicial o el phi es igual a 0. Y cuando estamos en la máxima abertura, cuando xm vale A,
la velocidad, ¿cuánto vale? 0, porque en ese punto está detenido, en la máxima elongación, el cuerpo está detenido, y a partir de ahí comienza a desplazarse debido a la fuerza restauradora. Cuando pasa por el máximo, por el punto de equilibrio, donde X vale 0, ¿cuánto vale la velocidad máxima? Solamente que en sentido contrario. Pero es un valor máximo, ¿por qué? Porque va a tender a pasar por ese punto con una velocidad tal que le permita llegar hasta el otro extremo. ¿Entienden? Entonces, en el punto de equilibrio donde X vale 0, la velocidad es máxima. ¿Y cuánto vale la aceleración? 0, porque ahí no hay ninguna fuerza restauradora en ese punto. ¿Ven? ¿Qué pasa? El cuerpo pasa entonces de la posición de equilibrio hasta que llega al otro extremo. Y cuando llega al otro extremo, la posición es menos A, es máxima, la velocidad es 0 porque se detiene para volver, mientras que la aceleración también es máxima en ese punto. ¿Sí? Entonces ahí está el análisis de la posición de la velocidad y la aceleración en función del tiempo. Ahora, esta expresión, que es la ecuación de posición o de la elongación de un movimiento, que es A por el coseno de omega t más phi, ¿sí? El tiempo es la variable independiente, como siempre en cualquier tipo de movimiento. Ustedes están encontrando X en función de T. Pero las características del movimiento se lo da las otras constantes que aparecen acá, que serían la amplitud de la oscilación, omega, que se llama la frecuencia de oscilación, y phi, que sería la fase inicial. Entonces, si ustedes quieren encontrar las tres, la expresión de las tres constantes, ¿qué es lo que hace? Bueno, en primer lugar, sabemos que el movimiento es un movimiento armónico simple, por lo tanto cumple con la ecuación del oscilador armónico. Eso implica que la derivada segunda de X respecto de T dos veces es igual a menos K sobre M por X. ¿No es cierto? Esa sería la ecuación del oscilador. Entonces, yo ya sé cuánto vale X. X, ¿a qué equivale? X vale A por el coseno de omega t más phi. Mientras que la derivada segunda de X respecto de T dos veces me queda igual a menos A por omega al cuadrado por el coseno de omega t más phi. ¿No es cierto? Entonces, cuando ustedes reemplacen en la ecuación del oscilador armónico, ¿qué es lo que va a pasar? Se les van a ir los signos negativos, se les van a ir los A, se les van a ir los cosenos, ¿y qué les va a quedar? Les va a quedar que omega al cuadrado es igual a K sobre M. Es decir, que omega, que es lo que se llama la frecuencia de vibración, o la frecuencia del movimiento armónico simple, equivale a la raíz cuadrada de K sobre omega, que en este caso, ese valor de K viene a ser la constante del resorte, la constante elástica que tiene el resorte, ¿sí? Entonces acuérdense lo que les dije, que el resorte se movía dentro de un cierto límite de elasticidad, para que no se deformara. Entonces ese K es la constante elástica del resorte, ¿sí? Por lo tanto, omega entonces, que es la frecuencia con la cual vibra ese sistema, equivale a la raíz cuadrada de K sobre M. Como cuando se ha descrito un periodo completo, el tiempo transcurrido en un ciclo equivale entonces al periodo, a T, ¿sí? Y las funciones seno y las funciones coseno son funciones periódicas de periodo igual a 2pi. Es decir, que cada 2pi valores se vuelven a repetir las mismas características. Por lo tanto, el ángulo, que es omega t, asumiendo que phi vale 0, ¿no es cierto? Entonces el ángulo omega t difiere en 2pi valores, para lo cual se vuelven a repetir las mismas condiciones, porque la función seno y coseno son periódicas. Por lo tanto, de ahí se puede encontrar el periodo, y el periodo entonces equivale a 2pi sobre la frecuencia, ¿sí? Este periodo es único, por eso el movimiento se llama simple. Es el movimiento armónico por las funciones armónicas, y simple porque es un periodo único, no depende de nada, ¿sí? O sea, no depende nada más que la frecuencia de vibración.
Entonces, eso es el periodo, mientras que F, que sería la frecuencia, lo que se llama la frecuencia lineal, ¿sí? Equivale a la cantidad de ciclos en la unidad de tiempo. Bueno, es un ciclo, cuando el tiempo es igual a un periodo, entonces F es igual a 1 sobre. ¿Mm? Una pregunta, ¿cuál sería la diferencia entre las dos T de esa fórmula? Tenemos omega T igual a 2T. 2pi. Ah, 2pi. No, 2pi. Por eso le queda 2pi sobre omega. Bien. Eso corresponde entonces a la frecuencia lineal, a la frecuencia angular, la frecuencia de vibración. Cuando ustedes, ya van a ver onda, pero cuando ustedes están dándole un pulso, ¿sí? Entonces están sacudiendo, por ejemplo, una soga, le están dando una frecuencia. Ese pulso que están dando vendría a ser la frecuencia con la cual después va a oscilar. En realidad la onda después ya van a ver lo que significa, pero es también una vibración. Entonces ustedes le dan un pulso y es la frecuencia con la cual oscila. Cuando ustedes están empujando a alguien en el columpio, están dándole un impulso, ¿no es cierto? Y están dándole la frecuencia con la cual va a oscilar o va a describir ese movimiento. Cuando están caminando, también lo están haciendo con una determinada frecuencia, porque las piernas actúan como un péndulo, ya vamos a ver el péndulo, las piernas actúan también como un péndulo, porque tenemos sujeto acá y nos vamos moviendo, nos vamos desplazando, entonces describe un movimiento oscilatorio, ¿sí? Bueno, esa sería la frecuencia del movimiento. Ahora, si nosotros quisiéramos encontrar la amplitud, que sería la otra característica, y la fase inicial, entonces, para poder encontrar la amplitud hacemos lo siguiente. Se eleva al cuadrado la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Cuando elevamos al cuadrado la ecuación de posición y la ecuación de velocidad, ¿sí? Y sumamos miembro a miembro, previamente llevando el omega al cuadrado debajo de b cuadrado, ¿sí? Al sumar miembro a miembro, ¿qué es lo que les va a quedar? X cuadrado más b cuadrado sobre omega al cuadrado, ya que les dije que lo llevábamos al primer miembro, igual a a cuadrado. Y dentro del paréntesis, ¿qué les queda? Coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Cuando suman miembro a miembro. Por eso necesitan llevar el omega al cuadrado al otro miembro, para que puedan sacar el A factor común. ¿Sí? Entonces eso les da 1. Por lo tanto, la amplitud del movimiento está en función de la posición, de la velocidad y de la amplitud de la frecuencia de ese movimiento. ¿Sí? Porque cuando... No, la suma de los dos vale 1. Vos lo que estás haciendo es sumando miembro a miembro. Entonces vos vas a hacer x cuadrado más b cuadrado sobre omega al cuadrado. ¿Y qué les queda? A cuadrado coseno cuadrado más a cuadrado seno cuadrado. Entonces al sacar el a factor común se les va directamente. ¿Entienden? Entonces ahí están encontrando el valor de la amplitud. Y para poder encontrar la fase inicial, lo que hacen es tomar las condiciones iniciales del movimiento. Es decir, toman cuando t vale 0 y cuando b vale 0. ¿Sí? Si t vale 0, la posición inicial les va a quedar directamente igual a a por coseno de phi. Porque acuérdense que lo que era x igual a por el coseno omega t más phi. Si t vale 0, entonces x le queda igual a a por el coseno de phi. Esa sería la posición inicial. Y la velocidad inicial, ¿a qué sería igual? A menos a, acá me comí el menos a por omega por el seno de phi. ¿Sí? Entonces, si ustedes dividen miembro a miembro, dividen el B0 sobre el X0, ¿qué es lo que van a tener? Fíjense. B0 sobre el X0 en un miembro. Y en el otro les va a quedar A por omega seno de phi dividido A coseno de phi. Se les van a ir las A. Seno sobre coseno es tangente.
y el omega lo llevan al otro miembro. Entonces, ¿qué les queda como la fase inicial del movimiento? Y les quedaría menos B0 sobre X0 por omega. Y esa sería entonces la forma de encontrar la fase inicial. Es decir, que cada vez que necesitan encontrar la fase inicial, tienen que tener las condiciones iniciales. Es decir, tienen que tener cuando t es igual a 0. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? Bien, esas serían las 3 características del movimiento. Ahora, yo les dije que había otra manera de encontrar la ecuación de elongación o la ecuación de posición. ¿Sí? Una era diciendo, bueno, a ver, yo estoy buscando la función cuya derivada segunda sea la misma función, cambia de signo. Ah, esa es el coseno de t. El coseno de t. Bueno, le agrego un A, le agrego un omega t más phi y voy encontrando la posición, ¿no es cierto? La otra forma que hay también de encontrar la ecuación de elongación es relacionando el movimiento oscilatorio del resorte, del cuerpo unido a un resorte, con el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Tienen una esfera que va describiendo un movimiento circular. ¿Sí? Se le coloca una luz de tal manera de que la proyección del movimiento de esa bola Q sobre una pantalla sea similar al movimiento oscilatorio que tendría el sistema masa-resorte. De tal manera que cuando estoy en este extremo, estoy en un extremo de la esfera, ¿sí? Entonces ahí estaría en la máxima elongación A del resorte, ¿sí? A medida de que ese punto Q se va desplazando sobre la circunferencia, entonces es como que el cuerpo va también acercándose a la posición de equilibrio, ¿sí? De tal manera entonces que esa sería nuestra circunferencia de referencia. Y el fasor que viene a ser precisamente como el radio de esa circunferencia. Si ustedes descomponen a ese punto Q, la posición de ese punto Q en X y en Y, lo que se está proyectando sobre la pantalla viene a ser la posición en X de ese punto, que es lo que se asemeja al movimiento del sistema masa-resorte. Por lo tanto, la posición en X, ¿a qué equivale? A A por el coseno de θ. ¿Sí? Porque si se ha desplazado un cierto ángulo θ, entonces la posición en X es A por el coseno de θ y la posición en Y sería A por el seno de θ. Bien. Ahora, ese punto Q tiene 2 aceleraciones. ¿Qué aceleraciones tiene? Tiene una aceleración tangencial y una aceleración normal, solamente que la aceleración tangencial, como el movimiento es un movimiento circular uniforme, ¿cuánto vale la aceleración tangencial? 0, porque no hay variación de velocidad en módulo, solamente en dirección. Entonces, la aceleración que aparece es la aceleración normal o la aceleración centrípeta, ¿sí? Por lo tanto, la aceleración centrípeta, ¿a qué es igual? A B cuadrado sobre R, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo, omega al cuadrado por R, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aceleración tendría esa partícula Q? Y la proyección sobre X. ¿Entienden? Porque esa aceleración está siempre dirigida hacia el centro hacia el origen o el centro de esa circunferencia, ¿sí? Esa aceleración se puede descomponer en una aceleración en X y en una aceleración en Y. Entonces, la aceleración en X es la que me importa. ¿Por qué es la que me importa? Porque es la que me determina precisamente el movimiento oscilatorio sobre esa pantalla, o el movimiento circular sobre esa pantalla. Es lo que se asemejan entre los dos movimientos. Por lo tanto, la aceleración en X, ¿a qué va a ser igual? A la componente de la aceleración normal en Q.
Entonces, ¿qué me queda? Y me queda que A en X es igual a omega al cuadrado por A coseno de tita, y A coseno de tita, que es lo que viene a ser precisamente X. Entonces ustedes están demostrando que la aceleración es proporcional a la posición cambiada de signo, porque les queda que esa aceleración en X es igual a menos omega al cuadrado por X. ¿Lo ven? Y esto cumple con la ecuación del oscilador armónico. Entonces, si cumple con la ecuación del oscilador armónico, puedo definir a X como A por el coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, eso es la relación que existe, esta es la relación que existe entre el movimiento circular y el movimiento oscilatorio del sistema masa-resorte, pero ojo, es la proyección del movimiento circular sobre una pantalla. Cuando ustedes proyectan el movimiento circular sobre una pantalla, es semejante al movimiento que tendría el sistema masa-resorte. Entonces, esa sería otra manera también de poder encontrar la ecuación de movimiento del movimiento armónico simple. ¿Sí? Bien, vamos con la energía. ¿Qué fuerza está actuando en este caso? O sea, ¿qué fuerza actúa en el movimiento oscilatorio, en el movimiento armónico simple? La restauradora, exactamente. Que está siguiendo lo que se llamaba la ley de Hooke, ¿no es cierto? O sea, esa fuerza F es igual a menos K por F. Es una fuerza elástica. Es la fuerza elástica. ¿La fuerza elástica es una fuerza conservativa o no conservativa? Es conservativa. No es constante porque es variable, varía de acuerdo a X, a la posición, ¿sí? Pero es una fuerza conservativa. Y si es una fuerza conservativa, entonces significa de que en el movimiento el sistema mantiene la energía mecánica, ¿sí? Y la energía potencial de esa fuerza que equivale a un medio de K por X cuadrado, eso ya lo encontraron cuando vieron elasticidad, ¿sí? Entonces, la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía potencial es un medio de K por X cuadrado. ¿Y qué es lo que era X? X era A por el coseno de omega t más phi. Por lo tanto, cuando le eleve al cuadrado, me queda un medio de K por A cuadrado coseno cuadrado de omega t más phi. ¿Sí? Mientras que la energía cinética que equivale a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, sería un medio de la masa y la velocidad al cuadrado, que es lo que es A cuadrado, omega al cuadrado, seno cuadrado de omega t más phi. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo sume la energía potencial con la energía cinética, va a ocurrir lo siguiente. Me queda un medio de la masa por A cuadrado, omega al cuadrado, seno cuadrado, más un medio de K por A cuadrado coseno cuadrado. Pero K, acuérdense que omega era la raíz cuadrada de K sobre M. Entonces K es igual a M por omega al cuadrado. Significa que en la energía cinética ustedes van a tener una expresión de un medio de A cuadrado por K por el seno cuadrado. ¿Lo ven? Al sumar las dos, sacamos un medio de K por A cuadrado, factor común, ¿y qué les va a quedar dentro del paréntesis nada más? Seno cuadrado más coseno cuadrado, que significa entonces que la energía mecánica del sistema del movimiento armónico simple equivale a un medio de K por A al cuadrado, ¿sí? Y es constante. Entonces, cuando nosotros hacemos la gráfica de la energía en función de la posición o de la energía en función del tiempo, la energía mecánica es siempre una recta que es constante, que equivale a un medio de K por A cuadrado, ¿sí? Y la energía potencial y cinética van a ir cambiando de acuerdo a la variable que estoy tomando. Fíjense, en el gráfico de arriba, yo estoy considerando la energía en función de la posición, ¿sí? Entonces,
la energía potencial es un medio de K por X cuadrado. Cuando estamos en los extremos, es cuando tenemos la máxima elongación. Por lo tanto, ahí vamos a tener la máxima energía potencial, ¿sí? Entonces, la energía potencial que está acá en lila, que es máxima en los dos extremos, que serían menos A y en A. Y es nula cuando pasa por el punto de relajación, es decir, para X igual a 0. Como es un medio de K por X cuadrado, ¿qué es lo que les da la gráfica? Una parábola, ¿sí? Mientras que la energía cinética, que es lo que está en verde, ¿sí? Bueno, cuando yo sume, bueno, ¿dónde es nula la energía cinética? En los dos extremos, que es cuando el cuerpo se detiene para volver. ¿Y dónde es máxima? En el punto medio, que es donde pasa con la máxima velocidad para continuar el movimiento hacia el otro extremo. Entonces, cuando yo sume, al sumar la energía cinética y la potencial, me tiene que dar la energía mecánica. Entonces, la gráfica de la energía cinética en función de la posición también es una parábola, pero en sentido contrario, abierta hacia abajo. Mientras que en el caso del tiempo, la energía en función del tiempo, cuando yo analizo la energía cinética y la energía potencial, el tiempo está dentro de las funciones seno cuadrado y coseno cuadrado. Entonces, ¿eso qué significa? Que me va a dar la gráfica de un seno, o me va a dar la gráfica de un coseno, pero siempre positivo. Porque al estar elevado al cuadrado, ninguna de las dos va a ser negativa. ¿Sí? La energía es siempre positiva. ¿Sí? Cosa que no ocurre con la energía potencial gravitatoria. Pero sí la energía potencial elástica es siempre positiva. Entonces, ¿qué pasa con la energía potencial elástica? Bueno, acá tenemos la energía en lila, la energía potencial, y en rojo la energía cinética. Y nuevamente, la máxima elongación es máxima la energía potencial y la energía cinética es 0. Una se desplaza en función del coseno y la otra en función del seno, siempre positivas. ¿Sí? De tal manera que si yo tomo un punto cualquiera, esta altura, que sería la altura de la energía cinética, más esta altura, que sería la energía, la altura de la energía potencial, me tiene que dar la energía mecánica. La energía cinética no tendría que tener la fórmula un negativo por el que tiene las normas hacia abajo. Porque una está en función del coseno. No, claro, pero en la energía, o sea, en las otras. Acá. Ahí eso. Porque veo que una tiene las normas de arriba, No, vos lo estás asemejando. En realidad vos no podés encontrar, la única que podés decir que es una parábola es esta. Esa sí es una parábola porque U es igual a un medio K por X cuadrado. La otra se supone que la asemejás a eso, pero de ninguna manera la sacás, porque la energía mecánica, la energía cinética no depende de X directamente. Entonces vos asumís que si esta sería la energía potencial y esta es la energía mecánica, ¿bien? La energía cinética, la suma de la energía cinética más la energía potencial te tiene que dar la energía mecánica. Entonces la forma que te queda geométricamente es una parábola. Pero no significa que vos lo puedas encontrar de esa manera. Ustedes están asemejándola ahí, a eso, ¿sí? La única que podés decir que sí es parábola, ¿cómo funciona? Era la... Bien. Les dije que habían varios casos, ¿no es cierto?, en donde podíamos analizar el movimiento armónico simple. Uno de ellos era el sistema masa-resorte. Los otros casos serían los péndulos. Las otras aplicaciones a utilizar acá serían los péndulos. El péndulo simple, el péndulo físico y el péndulo de torsión. Los tres péndulos. ¿Qué es lo que es el péndulo simple? De los tres péndulos, ¿cuál es la idea de trabajar con los tres péndulos? Es encontrar el periodo de oscilación. Es expresar el periodo de oscilación de cada uno de esos sistemas. ¿Qué es lo que es el péndulo simple, ideal? El péndulo simple es un hilo inextensible y sin peso,
el cual está sujeto a un pivote y en el otro extremo tiene una masa M. ¿Sí? Cuando se lo aparta de su posición de equilibrio debido a la fuerza restauradora, comienza a oscilar entre las dos posiciones. ¿Sí? Vamos a trabajar con como les dije, con el péndulo ideal, en donde no hay fricción en el pivote, ni tampoco estamos considerando las fuerzas de arrastre como en el caso del rozamiento del ángulo. ¿Sí? Entonces tenemos el péndulo ideal. ¿Sí? ¿Cuál sería la fuerza restauradora con la que vamos a trabajar? Y acá las dos fuerzas que tenemos en el péndulo simple sería el peso del cuerpo y la tensión en la cuerda, ¿no es cierto? Entonces, el peso del cuerpo, ¿sí? La puedo descomponer en dos. Un peso que sería tangencial a la trayectoria y otro peso que sería normal a la trayectoria, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la sumatoria de las fuerzas tangenciales y la sumatoria de las fuerzas normales. ¿Cuál sería la que me permite describir el movimiento oscilatorio? La fuerza tangencial. Entonces esa sería la fuerza recuperadora. Por lo tanto, si yo analizo la sumatoria de las fuerzas tangenciales, vendría a ser igual a masa por aceleración tangencial. Entonces sería m por g por el seno del ángulo. Siempre como es recuperadora, ¿por qué razón? Porque intenta volver el sistema a su posición de equilibrio. Por eso es negativa, en contra del desplazamiento. Entonces les queda menos m por g por el seno del ángulo. Mientras que la sumatoria de las fuerzas normales estaría la tensión y la otra componente del peso. Es decir, sería T menos m por g por el coseno de θ. No siempre es cero, que es un error que cometen. ¿Cuándo es cero esa sumatoria? En los extremos, donde no hay velocidad, porque aquí sería igual la sumatoria de fuerzas normales a la masa por la aceleración normal. ¿Y la aceleración normal a qué equivale? A velocidad al cuadrado sobre r. ¿Sí? Es decir, que si hay una resultante, si se está desplazando, entonces significa que hay una resultante normal. Hay una diferencia entre la tensión y la componente del peso. ¿Dónde es cero? En los extremos, donde la velocidad vale cero. Entonces ahí no hay fuerza normal, ¿sí? No hay aceleración normal. Y ahí sí la tensión es igual a la componente del peso. Pero a mí la que me interesa es la fuerza restauradora, que es la componente tangencial del peso. Entonces, si ustedes hacen, ¿no es cierto?, simplifican las masas, ¿qué es lo que les queda? Que la aceleración tangencial es igual a g por el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces acá, fíjense, les dice que la aceleración es proporcional al seno del ángulo y no a la posición, por la que el ángulo sería el desplazamiento angular que estaría, que describe este movimiento del péndulo. Entonces, ¿qué es lo que les dice la ecuación del oscilador armónico? La ecuación del oscilador armónico les dice que la aceleración es proporcional a la posición, no al seno del ángulo. Lo cual implica que no estaría cumpliendo con la ecuación del oscilador armónico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir acá? Tengo que trabajar con ángulos pequeños. Porque cuando trabajo con ángulos pequeños, que se toman en general menores que 14 grados, el seno de θ es aproximadamente igual a θ. ¿Sí? El seno de θ es aproximadamente igual a θ. Eso porque ya saben que el seno de θ es una serie. Lo puedo expresar como una serie. Entonces, el seno de x igual a x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la quinta sobre 5 factorial. ¿Le suena la serie McLaurin? Entonces, cuando estoy trabajando con valores pequeños, el seno de x es aproximadamente igual a x. Si eso ocurre, en este caso el seno de θ es aproximadamente igual a θ,
Si eso ocurre, entonces, yo ahí sí ya voy a poder decir que la aceleración es proporcional a la posición. ¿Por qué razón? Ustedes tienen fíjense, un arco, el ángulo tita, ¿sí? Ese ángulo tita, por ese ángulo tita, la masa m describe un arco de circunferencia, ¿sí? Un arco. Saben por geometría, ¿sí?, que el ángulo es igual a arco sobre radio, ¿sí? En este caso el radio representa la longitud de la cuerda, ¿sí? Ahora, si yo en vez de trabajar con ese arco, al ser tan pequeña la abertura, tomo que ese arco es prácticamente la posición en X horizontal, porque al ser tan pequeña, esa porción de arco prácticamente es igual a la posición horizontal, al ser el seno de tita aproximadamente igual a tita. Entonces, ¿qué significa? Que me va a quedar que el ángulo, en vez de arco, va a ser X sobre L, que sería la longitud de la cuerda, sobre el radio. ¿Ven? Entonces, ¿qué le queda? Que A es igual a menos G por tita, y este tita lo cambio por X sobre L. Es como si le quedara un triángulo, ¿sí? Tita es el ángulo, L viene a ser la hipotenusa, que es la longitud del hilo, y X es uno de los catetos. Solamente que yo sé que está describiendo un arco, pero lo voy a tomar como si estuviese trabajando directamente en forma horizontal, describiendo esa posición. Por lo tanto, fíjense qué es lo que les queda, que la aceleración es igual a menos G sobre L por X. Y esto sí sería la ecuación del oscilador armónico. Porque la ecuación del oscilador armónico, les dije, y se lo voy a repetir 20 veces, y ustedes se los van a olvidar y no van a saber qué responderme, la ecuación que les dice que la aceleración es proporcional a la posición cambiada de sí. Cuando ustedes esta expresión la comparan con esta expresión que fue la que utilizaron para poder encontrar el valor de omega, ¿sí? Cuando encontraron la ecuación y encontraron omega como la raíz cuadrada de k sobre m, entonces sabían que la aceleración era igual a omega al cuadrado por x. Entonces, menos omega al cuadrado por x, lo cual implica que omega al cuadrado es igual a g sobre m. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para saber la expresión del periodo, porque el periodo ¿a qué es igual? A 2pi sobre omega. Y como en mi omega es la raíz cuadrada de g sobre L, el periodo ¿a qué va a ser igual? A 2pi por la raíz cuadrada de L sobre L. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa importante ven acá en la ecuación del periodo de un péndulo simple? En primer lugar, no aparece la amplitud, ¿sí? No aparece tita. Entonces, ahí tenemos la primera ley del péndulo simple, que es lo que se llama la ley del isocronismo. El periodo de un péndulo simple no depende de la amplitud. ¿Eso qué implica? Que yo al péndulo lo puedo abrir 1 grado, 2 grados, 5 grados, 8, 12, hasta 14, que es lo que cumple el péndulo del movimiento armónico simple, y todos los péndulos con esa abertura van a oscilar con el mismo periodo. Por supuesto, siempre tomando el mismo largo, la misma aceleración de la gravedad, etc. Pero yo si al mismo péndulo lo voy abriendo distintas aberturas, distintos ángulos, todas las veces va a oscilar con el mismo periodo. Eso es lo que se llama la ley del isocronismo. Después, esa ley la definió Galileo cuando vio precisamente en la iglesia de Pisa cómo oscilaba una de las lámparas. Entonces ahí determinó esa primera ley. La segunda ley es que acá no aparecen las masas, ¿no? La masa del cuerpo que está colgando.
Bueno, entonces la segunda ley es la ley de masas, que les dice que el periodo es independiente de la masa que oscila. ¿Sí? Si ustedes pueden colgar una masa de 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, si la da una determinada abertura, va a oscilar siempre con el mismo periodo. Siempre aberturas menores de 14. ¿Sí? Después que les dice que es directamente proporcional a la raíz cuadrada de L e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de L. ¿Qué es lo que puedo calcular yo de acá? La aceleración de la gravedad. Si yo tengo un péndulo simple, y lo hago oscilar acá en la Tierra, y subo acá, en la facultad, y subo el Cerro Arco, y lo hago oscilar, ¿sí? El periodo ustedes lo van a calcular con un cronómetro, directamente, con un reloj cualquiera. Ahora, la aceleración de la gravedad, ustedes van a saber el largo que va a tener ese péndulo. Entonces, ¿qué podrían calcular? La aceleración de la gravedad del lugar. Y van a ver que la gravedad acá no es la misma precisamente que tienen en el Cerro Arco. El periodo va a ir cambiando. ¿Qué va a pasar con el periodo si la gravedad disminuye? Y va a aumentar. Si G disminuye, entonces el periodo aumenta. ¿Sí? Bueno, ¿qué otro péndulo tenemos? En realidad el péndulo simple, la mayoría de los péndulos simples son en realidad péndulos fijos. Porque ustedes, por ejemplo, ven el péndulo de un reloj de péndulo precisamente, no es una cuerda. Normalmente eso es un cuerpo que está oscilando. Es el cuerpo que tiene otro cuerpo en el extremo. Y toda esa masa estaría oscilando. Entonces, la mayoría de los péndulos que se tienen son péndulos físicos o compuestos, que se le llama también. Que es un cuerpo rígido que está suspendido de un punto distinto al centro de masa, que cuando se lo aparta de su posición de equilibrio comienza a oscilar. ¿Sí? ¿Por qué tiene que pivotar distinto de su centro de masa? ¿Por qué tiene que estar colgado en un punto distinto de su centro de masa? Porque si no, no giraría, no rotaría, porque acuérdense que ustedes, para que pueda oscilar, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que haber una torca actuando, ¿sí? Y si ustedes cuelgan el cuerpo de su centro de masa, no hay brazo de momento, porque la torca, ¿quién le estaría produciendo? El peso, ¿sí? Entonces no habría brazo de momento. Por lo tanto, lo tengo que colocar o suspender de otro punto distinto a su centro de masa. Entonces, acá lo que aparece es una torca restauradora producida por el peso. Entonces, el peso estaría acá en su centro de gravedad, en el centro de masa, y el punto O es el punto sobre el cual está oscilando, alrededor del cual está oscilando. Cuando se lo aparta de su posición de equilibrio, entonces aparece la torca producida por el peso. ¿Sí? Que si nosotros consideramos la componente tangencial de ese peso, viene a ser m por g por el seno de θ. Entonces, la torca, que es igual a fuerza por brazo de palanca, o brazo de momento. Es decir, la fuerza sería esta fuerza, y la distancia perpendicular es la que llamo D, que sería la distancia entre el punto de suspensión y el centro de gravedad. ¿Sí? Bien, esa torca hace entonces que oscile ese cuerpo. Ahora, fíjense, la torca entonces es menos m por g por el d por el seno del ángulo. ¿Sí? Pero la torca, ¿a qué equivale? La torca equivale a I por alfa. ¿Sí? Entonces, si ustedes despejan alfa, ¿qué es lo que les va a quedar? Menos m por g por d sobre I multiplicado por el seno del ángulo. ¿Entienden? Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que están teniendo acá? Que la aceleración es proporcional al seno del ángulo y no al ángulo. Para que sea un oscilador armónico, la aceleración tiene que ser proporcional al desplazamiento cambiado de signo. Y acá es proporcional al seno del ángulo.
¿Eso qué significa entonces? Que vamos a trabajar con ángulos pequeños, de tal manera que el seno de tita sea aproximadamente igual a tita. Entonces, ¿qué es lo que les queda? Les queda que la torca es igual a menos m por g por d por tita, ¿sí? Como tita era igual, como la torca era igual a i por alfa, entonces a despejar alfa me queda menos m por g por d sobre i por tita. ¿Sí? Ahí está cumpliendo la ecuación del oscilador armónico. Si cumple la ecuación del oscilador armónico, entonces el desplazamiento que tiene ese movimiento, ese péndulo físico, va a ser phi, el desplazamiento angular máximo, por el coseno omega t más phi sub 0. ¿Sí? Ahora, a mí lo que me interesa es encontrar el valor de omega. ¿Por qué? Porque me interesa encontrar la frecuencia angular. Y recuerden que la frecuencia angular era lo que acompañaba al desplazamiento, porque la aceleración era proporcional al desplazamiento cambiado de signo. Entonces, esto que es m por g por d sobre i sería omega al cuadrado. Y si yo tengo omega al cuadrado, o tengo omega, que sería la raíz cuadrada de m por g por d sobre i, ¿qué podría encontrar entonces? El periodo del péndulo físico, que es 2pi por la raíz cuadrada de i sobre m por g por d, porque es 2pi sobre omega. Entonces le queda esa expresión. ¿Sí? Esta sería entonces la fórmula del péndulo físico. ¿Sí? Y fíjense una cosa, el péndulo físico depende de la masa. No. ¿Por qué no depende? Ustedes están viendo una masa ahí, M. Pero arriba están viendo un momento de inercia. ¿Y a qué equivale un momento de inercia? Es C por md cuadrado, o mr cuadrado. Entonces las masas se van, precisamente. Lo que pasa es que yo ahí no puedo decir cuál sería el cuerpo que está oscilando. Pero en general, el péndulo no depende de la masa. Depende principalmente de la distancia a la cual está colgado, a donde estaría ubicado el punto de suspensión con respecto al centro de gravedad de ese cuerpo. Por eso precisamente se hace una gráfica del periodo en función de la distancia. Y fíjense una cosa, si yo colgara, acá tengo una barra, lo que le aparece abajo, así con estos puntos, es una barra delgada que es la misma que van a ver después en el laboratorio. Ustedes tienen la barra y tienen un punto que sería el centro de masa de ese cuerpo. Si ustedes colgaran ese cuerpo del centro de masa, ¿cuánto valdría el periodo? ¿Seguro? Miren la fórmula del periodo. ¿Cuánto valdría D? ¿Qué es lo que era D? D era la distancia que existía entre el centro de suspensión y el centro de masa. Si estoy colgando el punto del centro, al cuerpo de su centro de masa, ¿cuánto vale D? D vale 0. Entonces, ¿el periodo cuánto vale? Infinito, es decir, es muy grande, porque es una división sobre 0. Entonces, ¿eso qué significa? De que tarda, o sea, si yo lo pongo ahí, para que complete una oscilación, ¿cuánto tiempo va a tardar? Infinito. O sea, ustedes que ven que no se mueve. ¿No es cierto? Entonces, en el centro de masa, lo que ustedes están viendo es una línea punteada, una asíntota. ¿Sí? Y a medida que se van separando de ese centro de masa, van colgando el péndulo de los distintos puntos, entonces va a ir disminuyendo el periodo. ¿Sí? De tal manera, fíjense, esta gráfica está un poco exagerada porque no es tanto lo que disminuye, o sea, no es tanto este movimiento, pero va disminuyendo. Acá alcanza un valor mínimo
Y a partir de ahí, entonces, comienza a aumentar nuevamente. Ese valor mínimo que alcanza el periodo es en el radio de giro de un cuerpo, así se llama. Esa distancia que habría del centro de masa a donde estaría alcanzando el mínimo periodo de oscilación es lo que se llama el radio de giro de un cuerpo rígido, ¿sí? Esta diferencia no es tan grande, es decir, no se va del punto mínimo hacia arriba inmediatamente, sino que va más o menos, ya van a ver, ustedes van a tener que hacer una gráfica en el laboratorio y van a ver que va creciendo, pero no tan pronunciado. Otra cosa importante para ver acá es que el péndulo simple puede tomarse como un caso particular del péndulo físico. Si yo concentro en el péndulo, si yo a un péndulo físico le concentro toda su masa en su centro de gravedad, toda esa masa concentrada vendría a ser como la masa del péndulo simple. Entonces, está a una distancia L, que sería la longitud precisamente de ese hilo inextensible. Entonces, yo puedo tomar al péndulo simple como un caso particular del péndulo físico. Y si además hago esto, igualo sus periodos, supongámosle que yo tengo un péndulo simple y tengo un péndulo físico, y quiero que ambos se muevan con el mismo periodo. Entonces, igualo, ¿sí? Igualo los periodos. El periodo del péndulo simple es 2pi por la raíz cuadrada de L sobre G, y el periodo del péndulo físico es 2pi por la raíz cuadrada de I sobre M por G por D. Se van los 2pi, se van las raíces, se van las G, y se obtiene una longitud L que se llama longitud reducida, que equivale a I, que es el momento de inercia del cuerpo oscilante, dividido la masa del cuerpo por la distancia que existe del punto de suspensión al centro de gravedad del cuerpo. ¿Sí? Esa longitud reducida me da 2 puntos importantes, o sea, yo tengo acá 3 puntos importantes, el punto de suspensión y el punto de oscilación y percusión. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué serían esos puntos? Imagínense que ustedes quieren batear con un bate, o tienen un palo de hockey y le quieren pegar a la bocha, ¿sí? O batean, ¿sí? Cuando batean, ustedes están produciendo un movimiento pendular. Lo mismo cuando le pegan con un palo de hockey a la bocha o cuando le pegan con una raqueta de tenis a la pelota. Ustedes lo que están haciendo ahí son describiendo movimientos pendulares, ¿sí? Entonces, si ustedes agarraran el palo de hockey o el bate de béisbol de un punto tal que donde se golpee represente la longitud reducida de ese cuerpo, de ese cuerpo rígido, entonces todo el golpe que les están dando a la pelota, toda esa energía se la llevaría ese golpe y no les vibraría la mano, por ejemplo, o no se produciría ningún tipo de movimiento. ¿Por qué razón? Porque ese punto, que es el punto de oscilación que se le llama, que viene a ser el largo correspondiente entre el punto de suspensión, que es donde yo lo tengo, al punto de oscilación, que es donde estoy golpeando, ¿sí? Cuando yo considero, estoy pegándole en su longitud reducida, en ese punto de oscilación, no hay pérdida de energía. Entonces, al no haber pérdida de energía, cuando se preguntan por qué razón golpea tan fuerte una bocha, o le pega tan fuerte con el bate, o le pega tan fuerte con la raqueta de tenis, bueno, no es que ellos han calculado en la longitud reducida, lo hace un deportista, lo hace naturalmente, está encontrando ese punto cuando se pone a golpear, por ejemplo, ¿sí? Pero ese punto de oscilación es un punto tal, o el punto de percusión, es un punto tal que no hay pérdida de energía en el golpe. Entonces, toda la energía se transmite directamente en el choque al otro cuerpo, que en este caso sería la pelota.
¿sí? Entonces, ese punto, ¿por qué son puntos de oscilación y puntos de percusión? Porque es donde se golpea y donde se sostiene. Y como el periodo es el mismo, cuando yo me muevo hacia un lado de la barra, me muevo hacia el otro lado de la barra, yo voy a obtener los mismos periodos, ¿sí? Entonces, directamente, el punto de oscilación y percusión pueden intercambiarse entre sí. Por eso se lo llama de igual manera, punto de oscilación o punto de percusión, ¿sí? Pero es ese punto donde no hay pérdida de energía directamente. ¿Sí? Bueno, y el último péndulo es el péndulo de torsión. ¿Qué es lo que es un péndulo de torsión? Es una masa uniforme, uniforme homogénea, ¿sí? Necesito que sea homogénea. Un disco, por ejemplo, el cual está colgando desde su centro de masa, que es su centro geométrico, por eso es homogéneo, desde su centro de masa se está unido con un alambre a un punto cualquiera del cual cuelga. ¿Sí? Es un alambre lo que tienen ahí. Entonces, cuando a ese disco se lo aparta de su posición de equilibrio, comienza a girar, a rotar, a oscilar. Y oscila entre dos posiciones, y cuando se lo gira, va a depender la cantidad del giro que ustedes tengan o que hagan, va a depender de la constante del alambre, que es la constante capa de elasticidad. Puede ser que un alambre que tenga una gran constante de elasticidad, bueno, lo pueda girar unas vueltas y otras que tenga una constante más chica lo pueda girar más. Eso depende de la rigidez que tenga el alambre, ¿sí? Entonces, pero siempre dentro de sus límites elásticos. Ahí la torca restauradora directamente está en función de capa, que sería la constante de elasticidad del alambre y del ángulo que gira. Por lo tanto, todo péndulo de torsión es siempre un péndulo, es un movimiento armónico simple. Fíjense que para el péndulo simple o para el péndulo físico yo necesitaba que los ángulos fueran pequeños. En cambio, en el péndulo de torsión no es necesario. Siempre me representa un movimiento armónico simple. ¿Sí? Bien. Ahora, la mayoría de los movimientos oscilatorios, un movimiento real oscilatorio, es un movimiento amortiguado. ¿Por qué? Porque existen siempre fuerzas de retardo viscoso. La resistencia al aire, ahí tienen, por ejemplo, cómo funciona un amortiguador, ¿sí? Por ejemplo, es el pistón, ¿no es cierto?, que ingresa a ese tubo que está con una cierta cantidad de aceite. Entonces, ese aceite es el que amortigua el movimiento oscilatorio, para que no siga vibrando permanentemente. Entonces puede tener aceite a ambos lados del pistón o puede tener solamente aceite en un solo lado. Siempre tiene una válvula de escape, por supuesto que por donde escaparía el aceite, porque si no, no podrían comprimir. Entonces, todos los movimientos, un movimiento real es siempre un movimiento amortiguado. Siempre hay una fuerza de retardo viscoso, por menos o más chica que sea, o una fuerza, un rozamiento en el pivote, o un rozamiento, el rozamiento del aire, o de un fluido cualquiera que hace que el cuerpo retarde la oscilación, retarde el movimiento. Entonces la oscilación, la amplitud de la oscilación se hace cada vez más pequeña. Por lo tanto, acá les aparece otra fuerza, que es esa fuerza de retardo viscoso. Cuando ustedes vieron fuerzas de arrastre o fuerza de retardo viscoso, vieron dos tipos de fuerza. Una que dependía de la velocidad y la otra que dependía de la velocidad al cuadrado. Y eso dependía de la magnitud de la velocidad. Para velocidades bajas se utiliza menos v por v, y para velocidades altas se utiliza d por v cuadrado. ¿Sí? Entonces, para velocidades bajas, lo vamos a considerar en este caso, aparece esa fuerza de retardo viscoso, entonces la sumatoria de fuerzas, que es igual a m por a,
va a ser igual a la fuerza restauradora, que es menos K por X, la fuerza de retardo viscoso, que sería menos B por B. Eso me tiene que dar igual a M por A. Siendo la velocidad la derivada de X respecto de T y la aceleración la derivada segunda de X respecto de T dos veces, si yo divido todo por M y lo igualo a 0, me queda esta ecuación diferencial. X segunda más B sobre M por X más K sobre B sobre M por X' más K sobre M por X igual a 0 es una ecuación diferencial de segundo orden. La solución, para poder encontrar la solución, no es tan sencillo como en el caso del movimiento armónico simple, porque les aparece acá este término que es B sobre M por X', ¿sí? Entonces nadie les va a preguntar cómo encontrar la solución de esto, pero sí les van a preguntar cuál es la solución. La solución a qué equivale, fíjense que es muy similar a la del movimiento armónico simple, solamente que aparece acá el exponencial negativo, que es el decrecimiento que va teniendo la amplitud a medida que transcurre el tiempo. Entonces, fíjense, acá tenemos la amplitud del movimiento, y esta línea punteada que tienen acá, las líneas punteadas que les aparecen, vienen a ser lo que se llama la envolvente, que es el exponencial negativo. Entonces, la amplitud del movimiento amortiguado decrece en forma exponencial. Bien. Fíjense que les aparece acá una nueva frecuencia que le voy a llamar omega prima. Esa frecuencia es la frecuencia del amortiguamiento, que es distinto a omega, que era la frecuencia natural del movimiento. Omega, que era la raíz cuadrada de K sobre M, es lo que se llama la frecuencia natural. Omega prima es una nueva frecuencia que depende del amortiguamiento. Precisamente cuando ustedes a esta expresión, que es X igual a A por E elevado a menos B sobre 2 veces M por T, por el coseno omega prima T más phi, la reemplazan en la ecuación diferencial, van a llegar a una expresión que tampoco se lo van a pedir que lo hagan, pero sí que la sepan. Van a llegar a una expresión de omega prima que va a ser la raíz cuadrada de K sobre M menos B cuadrado sobre 4 veces M cuadrado. Entonces, ese valor de omega prima viene a ser la frecuencia del movimiento amortiguado. ¿Con qué frecuencia se va amortiguando ese movimiento? ¿Sí? Ahora, hay sistemas que se lo llaman fuertemente amortiguados. Este sistema que nosotros veíamos acá, en donde iba decreciendo paulatinamente la amplitud, es un sistema amortiguado normal. Pero hay sistemas que son amortiguados fuertemente. Y a esos sistemas se los llaman sistemas sobreamortiguados, subamortiguados y amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico será de qué depende todo, de esta expresión, de lo que quede dentro de la raíz, que puede ser positiva, negativa o cero. ¿Sí? Cuando el B cuadrado es mucho mayor que 4M por K, lo que está dentro de la raíz, ¿sí?, les queda negativo. Entonces les queda matemáticamente les daría unos complejos, ¿sí? Pero ¿qué significa eso físicamente? Que el sistema tarda mucho tiempo en amortiguarse o en volver otra vez a su posición de equilibrio. No tendría que ser un sistema, un sobreamortiguado, viene a ser esta línea lila. ¿Ven? Entonces tarda un tiempo, no oscila, sino que el sistema tarda un tiempo en volver a la posición de equilibrio. Eso sería, por ejemplo, como las puertas de los bancos. Fíjense, cuando ustedes tienen una puerta de un banco, ustedes la van a cerrar y en la última parte lentamente vuelve a su posición. Bueno, ahí tendrían un sobreamortiguamiento. El amortiguamiento crítico es
el amortiguamiento de los amortiguadores de los autos. Lo que hace ahí, imagínense, si ustedes van por una calle y de repente encuentran un pozo y sube el auto, se desplaza toda la carrocería con respecto al eje, y va cayendo lentamente después si tuviese un sobreamortiguado. O sea, estarían allá arriba y ahí caerían lentamente para poder otra vez volver a la posición de equilibrio de ese auto. Bueno, eso sería bastante feo en general, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre cuando el movimiento es en un amortiguamiento crítico, inmediatamente disipa energía. Entonces vuelve rápidamente a su posición de equilibrio, ¿sí? Sin permitir que eso oscile. Entonces, cuando toma un bache o van por una calle donde el asfalto está bastante feo, ¿qué es lo que hace? El amortiguador es cuando trabaja. Y trabaja de tal manera que inmediatamente vuelve a su posición de equilibrio para que las ruedas siempre queden pegadas al piso, ¿sí? Igual que cuando ustedes cierran una puerta de un auto nuevo, la puerta cierra inmediatamente. ¿Qué pasa cuando el amortiguador ya no está tan bueno? Y cuando el amortiguador ya no está tan bueno, entonces se transforma en un subamortiguador. Es decir, que antes de volver a la posición de equilibrio, no es que oscile permanentemente hasta disminuir, sino que tiene oscilaciones hasta que se hace cero. Entonces, cuando un amortiguador de un auto ya no está bueno, ¿qué le va pasando al auto? Va oscilando cuando agarra un bache hasta que vuelve otra vez a disipar la energía, entonces vuelve a su posición de equilibrio. Igual que en el caso de una puerta. La puerta de un auto, cuando ya ha pasado un cierto tiempo, ¿qué le pasa? Si no le dan un golpe muy fuerte, ¿qué empieza a hacer? A oscilar. O sea, queda mal cerrada y oscila. Bueno, entonces el movimiento pasó de un movimiento, de un amortiguamiento crítico a un subamortiguamiento. ¿Sí? Bueno, esos serían los movimientos fuertemente amortiguados, que se llaman los sistemas fuertemente amortiguados. ¿Sí? B alta es la constante de amortiguación. Exactamente. B alta, B sería la constante de amortiguación. Y por B corta sería la fuerza de... B por B, claro, sería la fuerza de retardo viscoso. B sería la velocidad de... B es la velocidad. La velocidad que adquiere. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, o sea, ustedes lo que están, tienen que haber visto velocidad límite, supongámosle. ¿Qué es lo que era la velocidad límite? O sea, cuando un cuerpo cae, por ejemplo, una gota de agua así cae, ¿sí? No lo va a hacer en caída libre. Si lo hiciera en caída libre, nos perforarían la cabeza porque sería como un proyectil, porque la velocidad va aumentando permanentemente. Pero al haber una fuerza de retardo viscoso, es decir, un fluido, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mientras la gota de agua va cayendo, por efecto de su peso, hay una fuerza de retardo viscoso que está retardando ese movimiento. De tal manera que esa fuerza aumenta con la velocidad. A medida que va cayendo el cuerpo, va aumentando la velocidad. Entonces, esa fuerza aumenta con la velocidad, en forma proporcional. De tal forma que va a llegar un punto en donde el peso iguala esa fuerza de retardo viscoso. Y a partir de ahí comienza a caer el cuerpo con velocidad constante, que es lo que se llama la velocidad límite. ¿Sí? Entonces, esa velocidad es la velocidad con la cual el cuerpo se desplaza. ¿Sí? Y ese B que tienen, B larga, B representa una constante de amortiguamiento. ¿Sí? ¿Qué pasa con el último movimiento, que es el movimiento forzado? Ustedes tienen un movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple es el movimiento ideal, ¿no? Hay fuerza de retardo viscoso, un cuerpo se mueve, entonces oscilaría en forma indefinida porque no hay nada que retarde ese movimiento. Entonces ese sería un movimiento armónico simple. Los movimientos reales son movimientos amortiguados. ¿Eso qué significa? Que va disminuyendo la amplitud del movimiento, ¿no es cierto?, a medida que transcurre el tiempo debido a esa fuerza de retardo viscoso.
Entonces, si yo quiero que ese sistema siga oscilando, un reloj de péndulo que siga oscilando, o que una persona dentro del columpio, un niñito en el columpio, siga desplazándose en el columpio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Inyectar energía externa. ¿Sí? Porque la energía del sistema no le basta para seguir oscilando. Entonces, ¿qué se hace? Se inyecta energía externa. ¿Sí? Entonces se le inyecta una fuerza que le va a permitir con una determinada frecuencia, que ahora la voy a llamar omega segunda, esa fuerza externa que va a permitir al movimiento seguir oscilando. Huygens lo hizo con los relojes de péndulo, porque cuando vio que los relojes de péndulo atrasaban, entonces, ¿qué puso? Entonces, le inyectó energía para que siguiera oscilando ese péndulo. Bueno, se hace lo mismo en cualquier tipo de sistema, ¿sí? Se le inyecta esa energía. Entonces, aparece acá una fuerza externa. Por lo tanto, la sumatoria de la fuerza, que es igual a m por a, va a ser ahora la fuerza restauradora, que es menos k por x, la fuerza de retardo viscoso, que es menos b por b, y va a aparecer una fuerza externa. Entonces, la suma de las tres me tiene que dar masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley. ¿Sí? Si yo reemplazo la velocidad por la derivada de x respecto de t y la aceleración por la derivada segunda respecto de t dos veces, y esa fuerza externa la pongo en función del seno y el coseno. ¿Por qué? Porque no puedo inyectar cualquier tipo de fuerza, porque no con cualquier fuerza va a seguir oscilando. Entonces yo tengo que inyectar una fuerza, o sea, una energía, de tal manera que me permita seguir en un movimiento oscilatorio. Por lo tanto, esa fuerza tiene que estar en función de ¿qué? Del coseno o de seno. ¿Sí? ¿Qué me queda entonces? Una ecuación diferencial que sería la derivada segunda de x respecto de t dos veces, b sobre m, derivada de x respecto de t, k sobre m por x, y acá me comí el m. Ya lo voy a corregir. F0 sobre m por el coseno de omega segunda por t. ¿Sí? Esta sería entonces la nueva ecuación diferencial. La nueva ecuación diferencial cuya solución, como les dije, nadie le va a preguntar de dónde aparece, pero la solución que me permite que el movimiento siga siendo un movimiento armónico simple. ¿Sí? Solamente que ese movimiento armónico simple, ¿cuál era la ecuación del movimiento? A por el coseno omega t más phi. Bueno, acá la ecuación me va a quedar A sub 0, que ¿qué sería A sub 0? La nueva amplitud que va a tener el movimiento cuando se le inyecta energía, por el coseno de omega segunda, porque ahora va a oscilar con esta nueva frecuencia que es la que estamos inyectando, por t más phi 0, que sería la nueva fase inicial. ¿Sí? Pero lo más importante acá es analizar qué pasa con la amplitud. ¿Sí? Cuando ustedes están columpiando a alguien, ¿sí? Todo el mundo se ha columpiado en algún momento de su vida, entonces, cuando está una persona en el columpio, ustedes hacen una determinada fuerza, ¿no es cierto?, con un empuje para que pueda describir ese movimiento oscilatorio. Pero después de un cierto lapso de tiempo, ustedes basta con pequeños empujes, o a veces prácticamente tocarlo, para que siga oscilando. ¿Por qué razón? Porque entró en lo que se llama la resonancia. Entró en resonancia. Y eso es debido a que es cuando la frecuencia, ustedes tienen acá tres frecuencias. La frecuencia natural del movimiento, que es la frecuencia natural de vibración, que es la raíz cuadrada de K sobre L. ¿Sí? Que un cuerpo puede tener 2 o 3 frecuencias naturales. Depende cómo vive. Tiene la frecuencia de amortiguamiento, que era el omega prima. Pero le aparece ahora una tercera frecuencia, que es la frecuencia del forzado, que es omega segunda. Es lo que se estaría inyectando. ¿Sí? Entonces, cuando la frecuencia natural del movimiento inyectado, en realidad del omega segunda,
igual a la frecuencia natural del movimiento, el sistema entra en resonancia. ¿Sí? Y eso, ¿qué produce? Produce picos de amplitud. Si ustedes hubiesen seguido empujando a ese niño en el columpio, con la misma fuerza que lo harían originalmente, les puedo asegurar que terminaría dando una vuelta completa. ¿Por qué? Porque lo que hace es, al igualar las frecuencias, entonces se genera un pico de amplitud. Y va a depender ese pico de amplitud de la constante de amortiguamiento. Para amortiguamientos pequeños, para gran amortiguamiento, cuando B es muy grande, la amplitud alcanzada no es tanto. Pero cuando el amortiguamiento es pequeño, entonces sí se alcanzan picos muy altos de amplitud. ¿Sí? ¿Y qué produce la resonancia? La resonancia produce situaciones como esta, en donde una nota musical puede llegar a romper una copa. ¿Y eso por qué razón? Porque la nota emitida, en este caso por esa corneta, la nota emitida, ¿sí?, está en resonancia con la frecuencia natural de la copa. La copa va a vibrar, porque si ustedes colocan un altavoz, ¿no es cierto?, al lado de una copa, o colocan o emiten un sonido al lado de una copa, la copa vibra, ¿sí? Pero cuando alcanza la resonancia, es decir, que la frecuencia de ese sonido iguala a la frecuencia natural de la copa, la vibración, la amplitud de la vibración va a ser tan alta que el vidrio no va a soportar esa vibración. Entonces, ¿qué va a tender a hacer? Va a romperse. Acuérdense que cualquier tipo de material tiene un límite elástico y un límite de rotura. Entonces, superó el límite elástico esa vibración, entonces lo que hace es precisamente romperse. Cuando afinan, no sé si alguno toca la guitarra, por ejemplo, cuando ustedes afinan un instrumento, como en este caso la guitarra, lo que van haciendo es estirando la cuerda, ¿sí? La estiran o la relajan a esa cuerda. Entonces, con el estiramiento, el relajamiento, le van cambiando la frecuencia, obteniendo distintas notas. Entonces, supongámosle que la quieren afinar para un la. Para un la. Entonces, ¿qué es lo que agarran? Una de las maneras de hacerlo, por supuesto ya no es tan usado, es con lo que se llama el diapasón. El diapasón, que viene a ser precisamente esto en forma de horqueta. ¿Sí? Ese diapasón, cuando se golpea, es de un material determinado que vibran a determinada frecuencia. Es decir, cuando el diapasón se golpea, va a comenzar a vibrar con una frecuencia determinada, ¿sí?, en donde emite una nota. Y si esa nota, por ejemplo, es el la, es decir, que supongámosle que vibra a una frecuencia de 440 Hz, si esa nota es esa, entonces yo puedo afinar, la hago vibrar, la pongo cerca de la guitarra, además se coloca siempre en un agujerito que tiene la guitarra en un extremo, entonces yo la puedo hacer vibrar, o sea, vibra el diapasón, y voy estirando o ajustando la cuerda de tal manera que cuando la cuerda alcance la misma frecuencia va a comenzar a vibrar sola. ¿Por qué? Porque entró en resonancia el diapasón, o sea, la frecuencia del diapasón con la frecuencia que tiene la cuerda. Entonces, van a acoplarse los dos sistemas, lo cual implica que va a empezar a vibrar solo. Vibra solo porque entra en resonancia, ¿sí? Bueno, tienen, en el caso del columpio, como les dije. Después estos son dos, o sea, la resonancia a veces es perjudicial y otras veces es beneficiosa. Si yo quiero afinar una guitarra, entonces me es beneficioso trabajar con la resonancia. Pero si yo quiero ver una estructura, como por ejemplo un puente o una carretera,
bueno, ahí que entre en resonancia un sistema con otro, entonces ahí me produciría un desastre, ¿sí? Cuando van pasando por un puente, lo que hace es que precisamente, por ejemplo, si pasara una desfilando, tienen que romper el paso, porque puede ser que la frecuencia de oscilación del paso se acople con la frecuencia de oscilación del puente. Entonces, si entran en resonancia, produciría una amplitud muy grande que tendería a romperse. ¿Cuándo empezó a estudiarse la resonancia? Empezó a estudiarse después del año 45, más o menos, que es cuando se rompe el puente de Tacoma, que se rompe por otras razones más también. Pero empezó a estudiarse a partir de ahí, de este fenómeno, que es un puente que había sido inaugurado no hacía un par de meses antes y entró por una vibración en el puente, ¿sí? Entró en resonancia con la frecuencia natural, el viento, entró en resonancia con la frecuencia natural del puente. Entonces, ¿qué les produjo? Le produjo una amplitud tal que produjo torsiones, entonces rompiéndose el puente. ¿Sí? En realidad, más allá también de la resonancia, pero fue uno de los motivos también que entraran en resonancia ambas frecuencias, ambos sistemas. O, por ejemplo, en el caso del sismo, esta última foto, que es cuando se rompe una carretera en el año 89 por un temblor muy grande en California. Entonces, el movimiento sísmico, que es una oscilación, ¿sí? Entonces el movimiento sísmico tenía una frecuencia determinada que entró en resonancia con la frecuencia natural de ese puente, con una de las frecuencias, porque como les dije, no necesariamente es una, ¿sí? Con una de las frecuencias naturales que tiene ese puente, y al entrar en resonancia, ¿qué le produjo? Precisamente la ondulación, porque comienza a haber amplitudes tan grandes que le produce la rotura. Entonces, todos esos son fenómenos de movimiento oscilatorio, que sería movimiento oscilatorio forzado. Es algo, un sistema externo que inyecta energía para que el sistema siga oscilando. Pero ese inyectar energía para que el sistema siga oscilando le produce que al entrar en resonancia se produzcan picos de amplitud. Y esos picos de amplitud pueden ser los beneficiosos o los perjudiciales. ¿Sí? ¿Cómo? Y lo puedo sacar en función de los materiales con los cuales estoy trabajando. Se me está por agotar la batería. En función de los materiales, puedo encontrar cuál sería la frecuencia de vibración. ¿Sí? Entonces, en base a eso, yo realmente, eso deberían preguntárselo a un civil. Entonces, ¿cómo estarían las estructuras de tal manera que si es posible, entonces, cómo calcularían, o al menos una aproximación de alguna de las frecuencias naturales de vibración? O sea, evidentemente se tienen que conocer algunas de las frecuencias, porque no pueden hacer un edificio al azar. Tienen que tener en cuenta, imagínense acá en Mendoza, ¿no? Tienen que tener en cuenta todos los movimientos sísmicos que hay, como así también tienen que tener en cuenta los camiones pesados que pueden llegar a pasar por una calle que le produce vibraciones. Entonces, tendrían que tratar de encontrarle la forma de hallar esa frecuencia como para que no se produzca una rotura, o al menos aproximarlo como para decir cuál sería lo que tiene. ¿Qué frecuencia puede llegar a tener? Para que no entre en resonancia con algún otro sistema externo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta?